Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Raúl Cortés. Este es mi video examen para la carrera de formulación, perdón, para el ramo de formulación y evaluación de proyectos en la carrera de técnico de nivel superior en administración pública. La primera pregunta que se nos presenta es: describa con sus palabras qué es un proyecto y cuál es la finalidad de formular y evaluar un proyecto. Bueno, un proyecto podríamos decir que es un conjunto ordenado de actividades para, para satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos, para lo cual se requiere de planificación. En este sentido, ¿no es cierto?, un proyecto va siempre a tratarse de una cantidad de actos o de hechos, ¿no es cierto?, que van de alguna manera encadenados para lograr un cierto fin, un cierto objetivo. Es importante, y aquí se nos plantea de cuál es la finalidad de formular un proyecto. Para formular un proyecto, lo primero que uno realiza es la detección de alguna necesidad o bien la intención de realizar realizar un cierto servicio, una cierta tarea, un cierto producto, determinar alguna situación. Entonces, para eso, la formulación tiene por objeto, en primer lugar, determinar esa necesidad o ese proyecto o ese producto que se pretende obtener o este servicio. Y por otro lado, ¿no es cierto?, calcular de alguna manera el tiempo y los recursos y los medios que se van a tener que emplear para poder llegar a ese objetivo. La formulación es clave en ese sentido, ya que nos permite establecer primero estos parámetros y estas directrices para ver las tareas que se tienen que desarrollar a través de algún proyecto de planificación, como por ejemplo una carta GAN, donde nos va determinando qué hitos tienen que lograrse en ciertos momentos y qué recursos, qué necesidades se van a tener de alguna manera que satisfacer para poder llegar a eso o emplear ciertas cosas. Luego se nos dice cuál es la importancia de evaluar un proyecto. La importancia de evaluar un proyecto es clave, ya que esto nos permite de alguna manera, en primer lugar, poder determinar a ciencia cierta si el objetivo que habíamos perseguido con el proyecto se logró, si se consiguieron los fines necesarios, si se logró producir lo que se iba a producir, obtener el producto o el resultado que se buscaba. Por otro lado, la evaluación también es muy importante, ya que nos da la posibilidad de establecer un feedback, un feedback, digamos, efectivo en lo que efectivamente ocurrió, retroalimentarnos para futuro y para poder tener la alternativa del día de mañana cuando uno plantea nuevos proyectos, no cometer los mismos errores ni los mismos problemas. En el segundo punto dice que suponga que una empresa le pide evaluar un proyecto de inversión mediante los indicadores BAN, TIR y PR. Sin embargo, la empresa le solicita usar solo uno de ellos. ¿Cuál de los tres indicadores utilizaría y fundamente? Bueno, en primer lugar, el BAN, para que tengamos claro de qué se trata, es el valor actual neto. Es una medida de valor o de riqueza, es decir, se busca determinar cuánto valor o desvalor generaría un proyecto si lo realiza una determinada compañía o una determinada empresa. El TIR, por su parte, es la tasa interna de retorno, que es una tasa porcentual que indica, ¿no es cierto?, la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Se supone que los flujos de caja se reinvierten con la misma tasa de descuento. Por su parte, el PR, que no es cierto, que es el periodo de recuperación o payback, también se conoce, determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. En este sentido, estos tres son los indicadores clásicos. Muchas veces hay que entender que no son entre ellos, no, de alguna manera no se contraponen perfectamente. Uno puede utilizar más de las medidas, incluso las tres medidas, para poder obtener una mirada un poquito más global, más integral de un determinado proyecto. No es necesario que al utilizar uno se prive, ¿no es cierto?, de utilizar los otros. Más aún cuando ellos miran algunos aspectos que son distintos, que son de alguna manera, pueden ser complementarios, pero que son diferentes. Si en el caso me correspondiera a mí brindar alguna asesoría y poder de alguna forma establecer cuál utilizaría, yo utilizaría el BAN. El BAN porque reconoce el valor del dinero en el tiempo, reconoce los flujos asociados al proyecto, ya sean estos positivos o sean negativos. De esa manera yo creo que se tiene una visión bastante más concreta y más real, porque el dinero es el indicador fundamental de los proyectos y de si se está consiguiendo o no el objetivo. La desventaja del BAN es que no toma en cuenta la inversión inicial, por tratarse, ¿no es cierto?, de una medida de rentabilidad absoluta, como se señala, es decir, lo considera siempre como un valor que está ahí presente y sobre eso trabaja, no va sobre ese valor. En el punto 3, para no pasarnos en el tiempo, dice que qué representa el riesgo en la evaluación de proyectos y con qué indicador se mide el riesgo. El riesgo es la variabilidad de flujo de la caja real, digamos,
respecto de los estimados. En este caso, es esta variabilidad, entre mayor variabilidad tiene este flujo de caja real, mayor es el riesgo que tiene el proyecto. Para esto se utiliza lo que nosotros estudiamos, que es el análisis de sensibilidad, que nos permite de alguna manera tomar diferentes aspectos que van de alguna manera catalogando o fijando de alguna manera el riesgo. En el caso, como se nos pregunta qué indicador mide el riesgo, fundamentalmente se realiza a través del BAN para medir, ¿no es cierto?, la desviación que ocurre ya sea entre estos flujos reales versus los flujos de caja proyectados. Eso, profesor, es el video examen. El ramo fue muy interesante. Espero que podamos vernos en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias.